Buenas tardes. Carlos Toro, hoy, para quien no lo conoce, siendo local, muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, maestría en composición en nuestra universidad y después doctorado en composición en la Universidad de Iowa, terminado hace no mucho, ¿verdad? 2, 3 años máximo. No, uno. Uno. Hace un año, sí, Sí, muy es que el poco. tiempo pasa rápido. Sí. Eh, bueno, entonces estuvo también presente muy diligentemente, muchas gracias Carlos, también en los encuentros precedentes. Entonces alguien ya lo habrá escuchado o preguntar cosas. Entonces, nada, ya estamos a las 4:06 y vamos empezando. Yo desactivo mi cámara y todo, en realidad. Bueno, nos vemos más tardecito, Carlos. Te dejo. Ok, gracias Marco. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Toro, como Marco ya lo decía. Sí, yo estudié también el pregrado en la Universidad de AFIT, o sea, mi pregrado también lo hice en AFIT. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. La idea hoy entonces es como compartir con ustedes un poco como mi experiencia, sobre todo en el tiempo que estuve por fuera durante el doctorado, y compartir algunas experiencias. Me gustaría enfocarlo pues mucho tal vez desde un punto de vista un poco pedagógico. Sé que hay estudiantes que están como en todos los niveles, desde el primer semestre hasta maestría, bueno, y compañeros que también están que son colegas, profesores ya, y otros que están también haciendo sus doctorados, y etcétera. Entonces, bueno, si quisiera como decirle pues a los que pronto en algún momento no no esté claro lo que estamos hablando, si hay cosas que de pronto van más allá y estén interesados en eso, inmediatamente me pueden preguntar y podemos pues como hacer un poco de aclaración si es necesario. Muy bien, entonces de pronto algunos vieron la invitación que se hizo por Facebook, que Juan Manuel sacó una foto ahí muy bonita de algo que tiene que ver con el tema de uno de mis cuartetos, pero también con algo de la producción que recientemente he hecho, que es de alguna manera de corte político, social, que ha influenciado la música que he hecho. Entonces, quería presentar primero una obra que está muy ligada con eso, que fue como la primera que hice interesado como en este tema. Creo que cuando uno está por fuera del país y con los sucesos que se viven en nuestro país, que a veces nos son como tan extraños de comprender, me parece a mí que desde afuera se siente muy fuerte digamos, esas situaciones, lo que pasa en el país. Entonces, en determinado momento, tuve como la inquietud bueno, ¿y qué puede hacer uno como compositor? Es decir, creo que Ravel tenía una frase, tiene una frase célebre que dice más o menos como: componer es el placer, eh, es como el gran placer de hacer algo completamente inútil. O no necesariamente que eso es componer, sino que él opinaba como que hay un deleite, y ese deleite pues finalmente termina en algo que es inútil, no en el sentido de que no sirve para nada, sino que no tiene una utilidad práctica, ¿sí? Muy distinto a lo que podría ser un ingeniero, un médico, un economista, etc. Un poco pensando en esa frase que recordaba de Ravel, eh, decía como no puede ser como que estemos los compositores y los músicos tan relegados a una función decorativa, no puede ser. De hecho no es así, no ha sido así en muchos momentos. Entonces quise componer una obra donde se abordara la problemática de la violencia en Colombia en el siglo anterior y en este siglo. Entonces empecé a buscar un poco digamos, las temáticas, y me encontré con que sí, sufrimos todos esta violencia, pero bueno, de alguna manera, y afortunadamente yo no la había vivido en carne propia directamente o con algún ser de mi familia, pero sí tenía amigos que habían vivido esa violencia de manera directa. Entonces y amigos músicos específicamente, quise mirar un poco a eso cercano y partí de allí.
Entonces empecé a escribir un texto, empecé a buscar elementos en la historia, me encontré con digamos, con estos sucesos del siglo pasado. Juan Manuel puso una foto pues de la descripción que yo hacía de uno de estos cuartetos. Uno de esos personajes es Jorge Eliezer Gaitán. Pero yendo un poco más allá, esto es más o menos 1948, yendo un poco más allá, hay, digamos, un primer momento en el que muchos historiadores toman como punto de partida de la violencia en Colombia, que es la masacre de las Bananeras en 1928. Entonces, bueno, tuve la oportunidad como de mirar ese tema que es un poco oscuro, vedado, pero que había conocido primero en algunos textos de García Márquez, donde él de manera muy poética narra estos hechos, pero también muy crítica. Y entonces fui tomando un poco como esas ideas escritas que él tenía, un poco de sus textos y de sus ideas. También miré unos discursos de Jorge Eliezer Gaitán y tomé un poco de sus frases, de sus palabras, las acomodé a mis propias palabras. Adicionalmente cogí algunas imágenes de Rubén Blades, que tiene también su música es muy crítica en este sentido. Y bueno, hice una mezcla de todas esas cosas y básicamente me inventé 3 personajes en esta canción. Es una canción básicamente una canción para contratenor y medios electrónicos fijos. Entonces esos 3 personajes en este momento dialogan. Yo voy a ir mostrando la partitura. En la partitura está el texto. Luego voy a hablar un poco, digamos, de la parte técnica, de cómo surgió la parte de la electrónica, cómo fui creando la melodía de la voz y cómo solucioné algunos aspectos técnicos digamos, en la parte de la ejecución de la puesta en escena, o sea, la ejecución en público y de la partitura. Entonces, bueno, quisiera que a ver, yo veo. Voy a compartir el sonido del computador y permítame un momento que voy a ubicar la partitura. Muy bien, creo que ahí ya estoy. ¿Me confirma alguien, por favor? Un momento que tengo que autorizar. Ahí ya está. Bueno, esta no es la imagen que yo iba a compartir. No entiendo por qué. Denme un segundo, yo busco aquí está abierta. Ahora sí están viendo esta que dice The X-Train. Sí. Sí, sí, Muy sí, bien, se ve. gracias. Bueno, entonces voy a poner a sonar el audio y nos vamos. Oh. No, perdón, este no es esta otra. No, discúlpenme, pero no sé por qué no quiere sonar. No quiere sonar la pieza que quiero que suene. Bueno, tenía supuestamente ya lista una playlist con las obras, pero el VLC me dice que no las puedo tocar. Bueno, hagámoslo de esta manera. They didn't knock at the door.
coming for him. Just as happened to many others. I saw what no one should. Just as happened to many others. Las aguas del pueblo se desbordaron. Hace ya más de 50 años. Y otras naves victoriosas que son las mismas marean en corrientes de sangre junto al tiburón en la orilla, junto al lobo en la sierra, con el camaleón en palacio, que no atiende el grito mudo, tras décadas de noche y sida.
painting well, lasci fra excede los presence remains, yet his image has become blurred. Sigo viéndole indecible. Muy bien. Oh, perdón. Ok. Bueno, hay varias particularidades en esta pieza. En primer lugar, gracias Felipe. En primer lugar, pues de pronto llama la atención los textos en dos idiomas, ¿cierto? Entonces, bueno, había una primera cosa que en este momento estaba estudiando en los Estados Unidos y quería también tener una conexión un poco más directa con el público. Realmente creo que eso es importante, estaba en este lugar y también me llama la atención y fue algo que influyó en esto y eran estas obras del Renacimiento, las ensaladas, donde había un montón de idiomas y un montón de cosas y me pareció que llevar digamos, ese personaje que representa o que está hablando en inglés, que es la persona que habla prácticamente desde el presente, me pareció que era una manera de llevar esto al público y digamos, que hubiera una conexión más directa del público con lo que se quiere mostrar en la obra, que no es solamente la música, es también, de cierta manera, una especie de denuncia, una especie de algo que yo tenía que manifestar con lo que hago, ¿cierto? Quería hacerlo. Entonces, por eso, digamos, me ubiqué de esa manera. Y eso también ayuda a identificar un poco a presentar estos personajes. Más o menos si fueron siguiendo el texto, la pieza tiene 3 momentos donde ese primer momento de la introducción se copia al final, se repite el mismo texto incluso, pero sin terminar de enunciar ciertas cosas, sino que se dejan las cosas abiertas. En el centro de la pieza se identifican otros 2 momentos, en uno de ellos los textos cambian completamente, hay un lenguaje adornado, un lenguaje un poco más antiguo de discurso político, tomado, digamos, de todo eso que analicé en los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, su lenguaje, algunas expresiones que él utilizaba muy puntuales como para ser muy directo a este personaje. Y luego, en un tercer momento, cuando empiezan a enunciarse estos números 3, 300, 3000, etcétera, esa es la manera como recurrentemente García Márquez habla de esta matanza en varios de sus libros. Además de que él hace también una descripción del momento en el que las tropas hacen el asesinato de este montón de gente en la plaza de Ciénaga Magdalena. También en sus libros él habla muchas veces de esto, de que hubo 30 muertos, más allá dice que fueron 3, luego dice que fueron 300, etc.
Entonces me pareció una manera bonita también de hacer esa referencia a cómo se ha dibujado esto también en la literatura. Pero luego, tal vez notaron, hay unos sonidos de tren, luego unos sonidos de fonógrafo, que era como se mandaban en ese momento los mensajes. Hay un momento en que se da una fecha y después de haber pasado pues el sonido del fonógrafo y todo esto, y se dice la cifra excede los 1000. Ese fue el telegrama oficial que llegó de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, o llegó a cierta secretaría en los Estados Unidos, es decir, no fue una matanza pequeña. Y García Márquez habla mucho del tren, el tren cargado de muertos, que iba y botaba los cuerpos, el tren de la United Fruit Company, que es, digamos, uno de esas cosas siniestras que se asentaron en ese momento en Centro y Suramérica. Decían que el tren había sido usado igual que cuando se tomaba la fruta dañada. Las bananeras producían a veces estos desechos y los llevaba el tren y los botaba en el mar. Y cuenta García Márquez también una imagen que fue donde tomé el nombre de la pieza, que el tren necesitaba 3 locomotores para llevar todos estos muertos y que avanzaba de noche y sin luces, precisamente para pasar completamente inadvertido. Entonces, bueno, me pareció importante mostrar, digamos, todas estas figuras. En la obra, en esta pieza hay un momento pues donde utilizo este sonido del tren, y ese sonido del tren en la parte de la electrónica lo procesé con un rhythm modulator que empieza a hacer su propio ritmo. Es decir, ese ritmo del tren, hay un segundo ritmo que empieza a aparecer y a desaparecer. Y esa es, digamos, una manera de dibujar lo que expresa el texto, que en el tren o dentro del tren iba otro tren de muerte. Entonces esas dos sonoridades del tren que se confunden ahí, un poco estas, bueno, algo que también me gustaría mencionar es que hay una sonoridad al principio como de ondas senoidales muy difusas, un poco punzantes al oído, y vuelve al final. Ese es un discurso de Luis Carlos Galán, simplemente que fue filtrado de una manera en que solamente se reconocen estas senoidales. Pero en determinados momentos uno reconoce, o bueno, por lo menos me parece a mí que es un poco, se deja ver esa característica de la voz en ese sonido que no se reconoce como la voz, sino simplemente como un montón de sonidos muy característicos, similares a las ondas senoidales. Entonces, también digamos que hay unos personajes y unos hitos en la historia, o sea, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato de Luis Carlos Galán, la matanza de las bananeras, estos hechos que se relatan en la parte, digamos, de este personaje que habla en inglés, pero que muestra cómo en algún momento aquí simplemente tumbaban la puerta, entraban a tu casa y una tragedia pasaba. Se llevaban a la gente, la desaparecían, etcétera, la desaparecen porque sigue pasando. Entonces, bueno, estas son como algunas imágenes y algunas reflexiones que me llevaron a esto. No sé si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta. Está completamente bien si lo hacen en este momento. Bien. No sé, creo que notaron en la partitura que hay unas marcas en el... Bueno, disculpen un momento, yo busco aquí otra vez la partitura, no estoy muy familiarizado con presentar en Zoom. Muy bien, hay unas marcas de tiempo en estos puntos donde básicamente son guías para el intérprete. Digamos que tuve que ser muy práctico. En algunos casos, la música para instrumentos o voces y medios fijos se representa de muchas maneras para tratar de mantener la sincronía. Algunas de esas maneras, digamos que no me funcionaban aquí porque no podía dejar las cosas a una interpretación muy
digamos, que el intérprete no estuviera muy acostumbrado a hacerlo. Entonces, básicamente diseñé esto, donde hay una línea de tiempo y unos silencios que se le van presentando al intérprete para que él se vaya guiando en qué momento viene el siguiente evento, ¿cierto? Entonces, en Max lo que hice fue generar un contador, básicamente esto, donde el mismo intérprete tenía un video, este video con un contador, y él mismo accionaba el inicio de la pieza, porque él Carlos, empieza a cantar. Sí. Carlos, qué pena, no estás compartiendo la ventana de Max, todavía estamos viendo la partitura. Ah, ok, gracias. No sé si saben, ¿hay alguna manera de compartir toda la pantalla? Sí, Porque la aquí solo primera me opción dan que dice desktop o escritorio. es que aquí solamente me dice iPhone Pad vía cable. Hay una opción que diga Bueno, desktop. vamos a mirar. No. De hecho, a ver, voy a volver a tratar de compartirla y... No, es extraño, pero no sale. Ah, bueno, ya la vi. Ok. Ya la vi, sí, era que estaba escondida. Muy bien, ahora sí se ve toda la pantalla. Gracias. Entonces, bueno, estaba este video en el que tenía la música, tenía la pista de audio y el intérprete lo accionaba en el momento en el que él dijera la primera frase y esto comenzaba. Entonces tenemos cada uno de los eventos aquí, el evento A, el evento B, etcétera. Y dentro de los cambios que se iban dando, esto estaba en el computador al frente del intérprete y en el momento en que iban pasando, nos íbamos acercando a los eventos, esto le hacía una seña al intérprete en qué momento iba a entrar. Cuando se volvía azul el recuadro, él pasaba. Entonces, bueno, esto es digamos, un recurso que lo puede sacar a uno, digamos, rápido, fácil, en este tipo de obras donde hay solistas y una cinta o pues, unos medios fijos. Entonces, bueno, quería mostrar un poco de eso como un recurso, pues, ahí para trabajarlo de manera más sencilla. Muy bien. Ahora, con respecto a la parte digamos, del contenido de la obra, esto no solamente me dejó, digamos, como intrigado para realizar esta pieza, sino que empecé a pensar en otras situaciones que había recopilado, que había conocido cuando recopilé toda esta información, y una de ellas me causó, digamos, cierto impacto. Fue una marcha que se hizo también liderada por Jorge Eliezer Gaitán, que se llamó la Marcha del Silencio. Fue unas semanas antes de que lo asesinaran y digamos que es, digamos, un poco asombroso que se pudiera convocar a tanta gente y que se hubiera hecho una marcha donde el silencio era el centro principal o el punto focal donde se recogía, digamos, la insatisfacción y una denuncia muy fuerte de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces dije, bueno, interesante este hecho también, me gustaría hacer otra obra con esto, pero ¿cómo partir o cómo hacer una obra musical, cómo expresar en sonido el silencio? Obviamente no iba a volver a lo que había hecho Cage, ni mucho menos, pero entonces empecé a cavilar un poquito sobre realmente lo que pudo haberse escuchado en esa marcha y pues obviamente igual a lo que nos menciona Cage o a lo que se refiere Cage cuando hace 433, pues el asunto no es realmente el silencio, el asunto es cómo se escucha, ¿cierto? Entonces me referí un poco a eso y empecé a pensar, estaba en ese momento con la posibilidad de trabajar, de hacer una obra para cuarteto de cuerda. En la Universidad de Iowa teníamos la gran fortuna de tener anualmente la visita de Jack Quartet, un cuarteto de cuerdas de muy alto nivel. Marco conoce bastante bien las personas, pues, los integrantes y todo eso. Son personas de un nivel altísimo, con unas
digamos, con una capacidad de lectura increíble. Bueno, en todo caso teníamos esta residencia del cuarteto cada año en Iowa, y entonces componíamos en ese semestre un cuarteto de cuerdas para que luego, bien fuera que se leyera en unas sesiones de lectura o se hiciera concierto con algunas de las obras seleccionadas. Entonces empecé a trabajar con esto. Por esa época estaba muy interesado en explorar las cuerdas y las nuevas técnicas en las cuerdas. Entonces empecé a pensar la idea y se me ocurrió empezar a explorar las cuerdas con una obra más corta. Entonces hice un estudio cortico para viola en el que básicamente exploré la presión en la mano derecha, es decir, la presión del arco contra las cuerdas, y la presión en la mano izquierda, como la digitación de, por ejemplo, los half harmonic pressure o los armónicos en sí. ¿Cómo se podía hacer un estudio cortico digamos, pensando en alguien que quiere entrar en esto de las técnicas nuevas, ¿sí? Entonces creé una pieza cortica donde tuve la oportunidad de trabajar muy directamente con la intérprete y bueno, aprendí más o menos algunas cosas y bueno, luego me metí de lleno con el cuarteto, pero entonces quiero presentar primero esa pieza corta que es un estudio para viola. Permítanme, yo cierro acá. Es un estudio para viola y bien, lo voy a compartir entonces para que lo escuchemos. Perdón. No. Aquí está, el estudio para viola. Muy bien. Vamos a ver si ahora... bueno, esto es algo que también de lo que quería hablar. Era la primera vez que trabajaba en una obra pues donde tuviera que enfrentarme como a crear un glosario, una explicación de signos. Además porque estaba trabajando con un intérprete que estaba empezando también y la intención es que esto es algo pensado en alguien que está apenas trabajando estas técnicas. Entonces, bueno, no sé si de pronto todos están muy familiarizados, quisiera mencionar un poco el sul ponticello extremo, una técnica donde el arco se ubica muy cerca al puente y básicamente surgen un montón de armónicos que en algún momento son inesperados o difíciles de controlar, pero estaba precisamente buscando este tipo de indeterminación en la interpretación de ciertos gestos musicales que no fueran hechos de una manera tradicional. Está el otro puesto, el sultasto, y este signo que básicamente crea una sordina ubicando la mano izquierda sobre las cuerdas para que no vibre. Simplemente se genera algo más o menos como una fricción. Muy bien, algunas indicaciones como para pasar entre estas ubicaciones del arco, del sul ponticello, sultasto, ordinario, etc. Y estos símbolos que indican la presión en el arco, que tanto se presiona el arco contra las cuerdas. Muy bien, aquí cuando vean estas notas, es básicamente la presión en la mano izquierda, que no lleva la cuerda hasta la madera, sino que la deja medio camino, y estamos hablando de presión de armónico, o de half harmonic, como normalmente se conoce pues en inglés. Muy bien, voy entonces a darle... Carlos, Hola. qué pena. Daniel Salcedo creo que tenía una pregunta, estaba levantando la mano. Muy bien. Sí, dale, Daniel. Sí, se está levantando la mano, sino que es que no sé por qué no se veía, pero que se sí. notó. Sí, disculpa, yo aquí no lo he alcanzado a ver. Dale, Daniel. No, tranquilo. Mi pregunta tiene que ver con la pieza anterior. Claro. Y mi pregunta tiene que ver es como la melodía, o sea, ¿cómo diste con esa melodía, con esas notas? Porque por lo que vi es muy natural, pues casi es como cerca al habla, pero sin embargo sigue o sea, no es un recitativo, pero el ritmo y como las palabras encajan es todo muy natural para la melodía y todo. Entonces, ¿cómo diste con esa melodía y con ese ritmo? Ok.
Bien, a ver, para mí es una de las cosas difíciles hacer melodías para la voz. Siento que me desenvuelvo bien en los otros instrumentos, pero aquí a veces en la voz uno corre ciertos riesgos. Y quería que esta pieza fuera, es más, los riesgos son por la dificultad. Ese era como mi principal preocupación, hacer que las cosas no fueran demasiado complicadas y que en determinado momento la pieza sea, digamos, la arruine pues el intérprete porque es muy difícil o simplemente el intérprete dice no es fácil de cantar, no la canto. Bueno, aunque la interpretación de este contratenor con el que estuve trabajando, Benjamin Volpe, lo hizo muy bien. Sin embargo, él no tomó todos los detalles que yo quería. Por ejemplo, hay algo muy poco, pero hay algo de microtonalidad en esta pieza. Algunas cositas que sugieren ciertos adornos. Y todo esto para mí básicamente fue la primera vez que lo estaba trabajando, la microtonalidad. Realmente no había querido explorar la microtonalidad. Hay un gran problema, por ejemplo, en este tipo de piezas, y es que se puede confundir con una mala interpretación, ¿sí? Entonces algunos intérpretes le huyen un poquito a eso. En fin, si ustedes de pronto notan la manera como utilicé la microtonalidad, como en este lugar, o de pronto un poco más adelante, como lo mostraba aquí. Carlos, ¿podrías por Perdón, favor compartir la pantalla? Gracias. qué pena. Sí, muy bien. Acá, en este lugar, por ejemplo, la microtonalidad está solo al principio de la frase, o el uso de intervalos pues, en microtonos. Lo mismo por acá, es un punto, digamos que es una inflexión en este lugar también. Lo que hice fue manejarlo un poco como lo manejan en el rock, en los solos de guitarra, un poco más o menos como un adorno, es decir, entre las notas que van siendo todo muy, digamos, diatónico, en este caso no es diatónico, pero en el rock lo es, algunos adornos que son microtonales están de esa manera, están como adornos, ¿cierto? Entonces yo quise trabajar aquí esa parte de microtonalidad, así. ¿Cómo salió esto? Para ir respondiendo lo que me pregunta Daniel. Daniel, en algún momento después de que había hecho la parte de la electrónica, que había recogido todo el texto y que tenía, digamos, todos los materiales que para mí ya me creaban una atmósfera clara, empecé a cantar. Empecé a cantar estos textos que algunos de ellos los conocía desde hace algún tiempo y empecé a improvisar sobre esos textos, pensando un poco en esa música, un poco, digamos, referente a lo antiguo. Como vos mencionabas, parece en algunos momentos muy parecido a la, a la manera de hablar natural. Tal vez el canto llano influyó un poco, el hecho de que sea para contratenor, también hay una referencia ahí. Es un canto medio litúrgico, medio, no sé, a veces por algunos momentos parece como ritual. Esa fue la sensación que se fue creando en torno a lo que estaba haciendo en la electrónica y digamos que se había creado una atmósfera, empecé a improvisar con la voz y con el texto y esa fue la manera como fui organizando estas frases. Hay un poco de referencia, digamos, al género canción aquí al principio, incluso en la manera como están organizadas las frases. Aquí, por ejemplo, dice, they didn't knock at the door, he knew they were coming for him, just as happened to many others. Luego viene esta otra frase, I saw what no one should, just as happened to many others. O sea, esta repetición es un poquito estilo, como podría ser una canción popular, una canción de pop. Entonces quise manejar algunas partes así y sí, que fuera todo muy fluido. Me alegra que lo hayas percibido de esa manera porque, bueno, esa era como la intención, que fuera muy cercano al habla y muy fluido. No sé si hay algo más, Daniel. No, antes perfecto, muchas gracias. Ok, gracias a vos. Muy bien, entonces les estaba hablando de este estudio para viola y bueno, íbamos a escucharlo, entonces creo que
como no me estaba funcionando el VLC, lo voy a reproducir desde acá. Muy bien. Bueno, la idea con esta pieza es que no sea una piecita sola, sino que sea parte de una serie de estudios en los que se ataquen distintas características que se adoptan o que, sí, que se usan mucho en las técnicas contemporáneas o técnicas extendidas. Entonces es una pieza corta y buscaba eso, como ser para mí era una primera exploración de estas técnicas, de la notación, de cómo sonaban, pero con algo muy en mente, y era básicamente tener a los instrumentos o tener a los instrumentos del cuarteto en ese rol, no solamente de producción del sonido bonito que se ha, digamos, perfeccionado durante siglos, sino también como elementos productores de algo más, de ruidos entre comillas, ¿cierto? Muy bien, entonces esta fue una primera aproximación a eso, y de aquí entonces pasé directamente a trabajar con el cuarteto que les estaba comentando. Ese fue el segundo cuarteto en el que estuve trabajando en Iowa. El primero fue, digamos, muy apegado a el dodecafonismo, simplemente por una exigencia de mi profesor,
Entonces, bueno, yo tomé unas series y las empecé a trabajar un poco muy a mi manera, no como el dodecafonismo. Ese cuarteto fue mucho más tradicional, este sí para mí era mucho más nuevo. Hay ahí muchas influencias, digamos, de varios compositores que han escrito desde hace mucho tiempo. Está Helmut Lachenmann, por ejemplo, está Sciarrino, algo de esta escuela de Graz, Beth Führer, por ejemplo, bueno, y otros compositores, pero principalmente estos en mente, de donde uno toma muchas ideas de notación, sobre todo creo que es una de las partes más desafiantes en esto. Para mí pues fue como la parte más desafiante, todas estas ideas, como notarlas cuando apenas se está conociendo eso. Y bueno, uno entonces empieza a encontrar mucho material, los textos que se han escrito sobre estas técnicas nuevas, algunas disertaciones, tesis, una gran cantidad de material que hay en internet sobre técnicas nuevas. Y bueno, apoyado como en eso, empecé a componer este segundo cuarteto de cuerdas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la pieza anterior o si Sí, continuamos al cuarteto. Juan Manuel Castañeda tenía una pregunta. Muy bien, Juan Manuel. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Yo te quería hacer una pregunta. Cuando haces el uso de estas técnicas extendidas y estas notaciones contemporáneas en tu música, ¿es buscando que el resultado sonoro se asemeje a lo que tú puedes generar electrónica o electroacústicamente, o es simplemente exploración? A ver, digamos que en esa pieza anterior había un poco de exploración. Yo diría que sí, exploración. Después, más que todo, experimentación con algo que ya conocía. En esta pieza pude conocer bastante, digamos, o me familiaricé un poco con esta notación, con estos sonidos, con también la retroalimentación del intérprete. Bien, y también me parece que ahí estaba explorando un poquito el terreno. Luego conocí estos materiales, me informé pues bastante y empecé a trabajar ya para el cuarteto. Considero que es más una experimentación. Me gusta mucho la idea de pensar digamos, en cómo se trabaja con música electrónica en general, o electroacústica. Porque creo que para mí pues el sonido es muy abierto, ¿cierto? Es decir, buscar solo esa sonoridad tradicional en este momento en el que estaba creando esta pieza no tenía mucho sentido. Y lo hago, sí, muy desde ese punto de vista. Casi que cuando estoy componiendo, estoy casi pensando en como si tuviera sonidos, no un violín, ¿cierto? Pero además digamos, con toda la referencia a lo que les contaba ahorita, esto de la marcha del silencio, lo que empecé yo a pensar en la marcha del silencio es, bueno, no voy a trabajar a partir del silencio, realmente con lo que voy a trabajar es a partir de una serie de sonidos minúsculos que debió haber estado escuchando la gente que participó en esta marcha. Las pisadas, la fricción de la ropa, alguien hablando en voz baja, los ruidos que estaban sucediendo en la calle, ¿cierto? Es decir, digamos que esa gente estaba enfocada en este ritual de marchar en silencio, protestando, y me puse pues como en la situación de crear una escucha en torno a eso, ¿sí? No sé, Juan, si está claro o si tenías alguna otra pregunta adicional. Sí, no, está claro. Pero como para continuar con esta discusión, Claro. entonces, si tú tienes una comisión, si tú tienes una pieza para crear, es más, pues la prioridad tuya es asemejarse al sonido electrónico, o simplemente la utilización de sonido como materia prima más que las notas. Sí, no, yo creo que si quiero algo electrónico, entonces haría una pieza de música electrónica, ¿sí? Ahorita de pronto alcanzamos a escuchar algo que hice con un sintetizador y es solo electrónico, no hay nada que sea del mundo real transformado, etc. Ahora, lo que me parece a mí interesante es la plasticidad del sonido, es decir, que se pueda escuchar en determinado momento una nota, digamos, con su sonido pleno en el instrumento, pero que al mismo tiempo eso esté dentro de un contexto en el que muchas sonoridades son válidas, ¿sí? No sé si lo notaron, pero en esta pieza hay básicamente dos momentos melódicos que están
o sea, se usan unas técnicas, primera frase, digamos, donde se tiene el arco con poca presión, light bowing. El arco está muy poco apoyado en las cuerdas, ¿cierto? Y entonces, claro, hay en algunos momentos en que tenemos un sonido más o menos pleno, pero en otros momentos salen estos armónicos que son inesperados, pero que ya se han contextualizado de lo que ha pasado antes, ¿cierto? Y esta segunda frase en la que también se experimenta con otro tipo de presión, ya no la de la mano derecha, sino la de la mano izquierda, donde tenemos estos presión de armónicos, ¿sí? Donde la cuerda no se está pulsando hasta abajo, sino que llega solamente a la mitad del recorrido sí, a la mitad del recorrido, pues en la presión que se hace, y también tenemos una serie de efectos inesperados que era parte de lo que estaba buscando, pero que dentro del contexto, en algún momento tenemos tanto de un sonido, digamos, más tradicional como de otros sonidos que son también muy bellos, pues para mí son sonidos muy bellos. El sonido, por ejemplo, de la presión en las cuerdas en este lugar, me parece que es un sonido que también tiene la capacidad, es un gesto sonoro muy, muy interesante y muy diciente. Entonces, desde ese punto de vista es que busco que el instrumento esté amoldándose y desde el principio que se establezcan, digamos, este es el contexto de la pieza, un contexto donde hay un montón de sonidos que son de interés y que pues trato de ubicarlos de una manera coherente y con cierta estética, ¿cierto? Entonces es más eso, Juan, es como abrir un espacio a muchas cosas que son capaces en el instrumento. Creo que Brian Ferneyhough, por ejemplo, es uno de los que habla de eso. No son las nuevas técnicas, no son las técnicas extendidas, no es buscar este ruido, no, es un mundo donde todo esto es posible y donde se explora el instrumento, digamos, en una totalidad que antes no se había explorado. Vale, muchas gracias. Ok, a vos. Muy bien, entonces quería hablarles del siguiente, del cuarteto de cuerdas. Este fue el que se puso el link Carlos, en la ¿te puedo invitación. interrumpir? Qué pena. Claro, Felipe, dale. Es que Daniel Salcedo también iba a hacer otra pregunta luego Por de Juan favor, Manuel. dale, Daniel. Gracias, Felipe. Sí, te quería preguntar por qué escogiste fue la viola para escribir ese estudio y no sé, el violín, por ejemplo, que el violín ha sido más mimado por los compositores a lo largo de la historia. O sea, ¿por qué precisamente la viola? El timbre de la viola para mí es mucho más agradable que el del violín. Y esa es una razón poderosísima. Pues para mí me gusta mucho más personalmente el timbre de la viola y todos estos efectos que estaba explorando creo que tienen una mejor, se generan mejor en la viola precisamente porque en el violín de pronto serían demasiado estridentes, aunque pues vamos a ver que en el cuarteto exploro algunos de ellos, pero es distinto cuando en el cuarteto se están, digamos, equilibrando con otras fuerzas, otras regiones del espectro sonoro. Entonces, básicamente fue una cuestión de timbre. Y lo que quería explorar era más en esa, digamos, en ese rango donde la viola tiene su espacio. Entonces fue por eso, simplemente timbre. Ok, listo, gracias. Muy bien, entonces, bueno, quería hablarles un poco sobre el cuarteto número 2, el primer movimiento. Es una pieza en la que se conjugan dos cosas. En primer lugar, un interés por lo que les mencionaba, eso que se llamó la marcha del silencio, cómo partir a hacer una pieza musical a partir de esa idea que es el silencio, sin volverlo algo cliché. Y por otro lado, estaba muy interesado en hacer algo con la música colombiana también, tomar como punto de partida algunas ideas de la música colombiana, y en ese sentido siempre he tenido pues como el interés por la música del Pacífico, específicamente por el currulao. Me parece que dentro de las músicas colombianas es como para mí la que ofrece como mayor atracción, me atrae más este tipo de música por esos distintos temperamentos, las afinaciones, pues, en la manera como se ejecuta, que de pronto tiene menos influencia
que muchas otras músicas, digamos, de la armonía estricta, tonal, funcional, de ciertos giros melódicos muy enraizados como en otras músicas más europeas. Bueno, me parece que el currulao y la música del Pacífico tienen un encanto particular para mí. Y bueno, decidí explorar esto que no lo había hecho antes, de partir de ciertos elementos de la música colombiana. Entonces, hice algunas consultas sobre los ritmos en el currulao y me encontré pues con algunos patrones, por ejemplo el bordón de la marimba, algunos patrones rítmicos en la parte aguda o el requinto de la marimba, el bombo marcante, bombo arrullador, los conunos, ¿sí? Con uno macho, con uno hembra, y empecé a buscar ciertos patrones que vi que se variaban. Los anoté y empecé a hacer sistemáticamente una exploración entre ellos y a transformarlos. Digamos que algo de lo que la sesión anterior hablaba Gabriel, que él hacía con Open Music, bueno, esa exploración que uno hace, pues yo la hice aquí de manera manual, paso a paso, ir transformando de pronto esas interacciones, ir asignando desde el principio estos ritmos. Estos simplemente son distintos golpes que tiene el bombo, es decir, cuando se pega contra la madera, cuando se hace un apagado, cuando se hace el golpe abierto, y los fui asignando a distintos instrumentos y fui haciendo algunas permutaciones y cambios en estos patrones, y luego llegué a algunas cosas como estas, donde ya tenía unos puntos de partida de 3 o 4 ideas rítmicas que se podían explorar. Y bueno, me parecieron interesantes estas ideas rítmicas, pero eso sí, teniendo muy en cuenta que yo no quería tanto sonido. Entonces, estas ideas, por ejemplo, se fueron transformando en... Permítanme, yo busco el cuarteto, el primer movimiento, perdón, es este de acá. Bien. Entonces, esas ideas, por ejemplo, se pueden transformar en cosas como estas, ¿cierto? Uno de esos ritmos se puede dividir entre varios instrumentos. Aquí lo que hice fue como despejar un poco el paisaje, es decir, algunos de esos patrones rítmicos que se iban generando, los iba abriendo espacio, quitando cosas y ubicándolos en el cuarteto. Ahora, ese mismo interés en la música del Pacífico, digamos que se enfocó en una canción que quería simplemente mencionar aquí. Es esta canción que se llama Quítate de mi escalera. Yo tomé la introducción de esta pieza para enfocar como lo que quería en el cuarteto. La voy a sonar para que todos tengan esta referencia. Ay, ay, por Dios. Oh, Yo ya me voy. Oh, Muy bien, esa primera parte fue como el detonante de muchas cosas en este cuarteto. Entonces, primero, la idea de que la música parte de las voces, es decir, hay una introducción desde las voces, los instrumentos, un poco la marimba, un poco el guasá, están ahí dándole como un piso a esas voces. No sé si notaron cuando entra el coro, cuando las respondedoras pues están cantando todas y terminan esa frase y el guasá empieza a hacer un sonido que va creciendo. Es decir, ese ruido del guasá se va mezclando con esa voz un poco gangosa, muy llena de aire, que es característica de este tipo de canto. Entonces, ese, digamos, es un poco el punto que mencionaba Juan Manuel ahorita, el ruido de la voz, el ruido del guasá, ¿cierto? Cómo se mezclan y cómo todos esos elementos, todos esos sonidos conviven muy bien. Eso es, digamos, parte de lo que también me interesa hacer a mí
en este ámbito instrumental y en el cuarteto específicamente. Entonces, bueno, yo quería buscar en el cuarteto un punto de partida, digamos, un poco más esotérico, que tuviera más que ver con esas voces que, digamos, son con una sonoridad muy llena de aire, muy cautivantes. Entonces, no quería que los instrumentistas fueran a cantar, porque normalmente eso termina no muy bien, pero sí se me ocurrió que ellos podían hacer una especie de silbido muy lleno de ruido, una especie como de imitación del viento, y lo trabajé acá. Este NW, básicamente aquí ven el cuarteto, pero cada uno tiene dos pentagramas. Este NW es ese silbido que los instrumentistas debían hacer. Tiene una afinación relativa, es decir, aquí hay una afinación ideal, pero no necesariamente tienen que cumplir con ella. Por eso están las cabezas de nota con X. Y más o menos se trata de reflejarles una intención. En este lugar, por ejemplo, también estoy usando algo de este cuarto de sostenido, por ejemplo. Es un poco buscando o reflejando esa idea esa afinación, digamos, que no es necesariamente temperada en la música del Pacífico. La marimba, a veces las voces, ustedes ven que no son completamente afinadas y eso tiene su encanto. Esta tercera mayor menor aquí, que no es ni mayor ni menor, es parte de esa idea. Esta tercera menor es parte de ese canto que se hace ahí y también unos intervalos de quinta que luego hay. Básicamente aquí los instrumentistas, y digamos que de una manera representativa, están iniciando la música desde su aliento. Primero empieza este silbido, este aire, y luego los instrumentos, cada uno va a ir ingresando. Aquí en este momento, por ejemplo, vemos que empieza a haber algunas, como una especie de metamorfosis del sonido del instrumento con el sonido del aire que están produciendo. Aquí, por ejemplo, este es un ponticello extremo, una sonoridad con esta dinámica que va a ser más bien fricción, sonido de fricción, lo mismo aquí con los trémolos, etc. Se va entonces a mezclar esa sonoridad del silbido, esa imitación del sonido del viento, con este sonido de fricción, un poco de fricción en los instrumentos. Lo mismo, esto que se los había mencionado un poco ahora, esta indicación de hacer la sordina, en este caso en el cello, por aquí también aparece en la viola, con la palma de la mano izquierda simplemente apagando las cuerdas. Entonces aquí este sonido en la cuarta cuerda, perdón, en la primera cuerda genera pues todo este sonido de ruido. Y a partir de ahí se va formando toda esta introducción un poco, digamos, representativa de lo que ustedes acabaron de escuchar, sin ser para nada una copia, van a ver que dista mucho, hasta un momento en el que con esta indicación estoy diciendo que los instrumentistas deben tocar sobre el puente literalmente. Eso produce también una especie de ruido blanco, y ese ruido inicial del silbido se transmuta en el ruido de los instrumentos. Y en ese momento entonces empieza, imitando un poco lo que pasa en la canción, imitando a esa entrada de la marimba, empieza este con leño batuto, donde simplemente para algunos que de pronto no conozcan esta clave del instrumento, la clave de violín, es una representación del instrumento, en este caso del cello, en el que se indica un movimiento del arco. El arco se desplaza desde donde se toca ordinariamente hasta arriba en las cuerdas y luego baja en este sentido, mientras el instrumentista tiene esta digitación, estas dinámicas, etc. Entonces, por eso van a ver que en algunos lugares aparecen estos otros pentagramas adicionales. Muy bien, se exploran algunas de las cosas que veíamos en la pieza anterior, entonces vamos a escucharlo. Uno de mis temores cuando estaba preparando esta presentación era que estas piezas no se escucharan muy bien, así que les sugiero, si tienen audífonos y pueden usarlos, que se puede escuchar mucho mejor con los audífonos. Muy bien. Muy bien, este de acá.
Muy bien, entonces, bueno, espero que hayan podido escuchar más o menos bien de qué se trataba. Sí, es una pieza muy de poner mucha atención, mucho cuidado, pero creo que lo mantiene a uno ahí como atento. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y si no, pasamos a otra pieza. Bueno, si no, más adelante también no hay problema. Aquí no alcanzo a ver de pronto si alguien levanta la mano, entonces, bueno, si alguien me Y si no, ayuda no te con eso. preocupes, Carlos, lo miramos nosotros. Si alguien Muy levanta bien, la mano, te avisamos. perfecto, gracias, Marco. Muy bien, entonces resulta que sucedió que tenía digamos, la oportunidad de participar en un evento que se iba a hacer en la universidad, que involucraba al departamento de danza, al departamento de teatro y al departamento de música, y iba a ser pues un espectáculo donde iba a haber danza y necesitaban música para eso. El problema era que no podía haber músicos, no se podía tocar en vivo, sino que tenía que ser algo grabado. Pero digamos que aceptaban propuestas de muchos géneros, de muchos tipos y bueno. Entonces se me ocurrió, en ese momento había terminado de trabajar en esto y pensé, bueno, una grabación no me parece que es adecuada, pero pensé, bueno, ¿y qué tal si, y eso es una idea pues que me ha gustado mucho, se me ocurrió así, que no lo he vuelto a hacer, pero que en algún momento quisiera volver a repetirlo, y es, bueno, ¿y qué tal hacer un remix de mis propias obras? Es decir, hacerlo de una manera así electrónica, es decir, con las grabaciones de las obras, hacer todo el proceso de sound mining, el minado de sonido, es decir, muchachos, básicamente uno lo que hace es empezar a escuchar y buscar en las obras cuáles son esos sonidos que le interesan, o en una grabación de campo o en una grabación en estudio. Entonces esa sound mining lo hice con estas dos piezas anteriores, con la pieza para viola y con este primer movimiento del cuarteto, que era lo que había trabajado en el momento, y dije, bueno, ahí tengo sonoridades muy coherentes entre sí, y bueno, vamos a ver qué sale. Entonces, empecé a escuchar estas grabaciones y las fui llevando a Logic. Voy a volver a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, aquí está el proyecto que hice en Logic con esto. Básicamente son estas pistas. De aquí básicamente tomé lo de la pieza para viola, lo del cuarteto, y empecé a sacar momentos que no fueran muy evidentes de las dos piezas. Aquí vemos que por ejemplo, aquí hay 4 veces el cuarteto, es decir, hay una sonoridad mucho más grande, y con estas automatizaciones fui sacando algunos elementos que me parecían interesantes en determinado momento. Bueno, y surgió una pieza para danza. Voy a presentarles que se llama precisamente Silent Parade. Voy a presentarles entonces el video que se hizo pues, de la presentación de esta pieza.
Bien, entonces digamos que este fue el resultado de hacer este remix, entre comillas, entre las grabaciones de estas piezas anteriores y, y bueno, me pareció que el resultado me gustó, no era exactamente ninguna de las dos piezas, había elementos que se reconocían de ellas, hay algunos motivos, hay digamos una sonoridad que pude explorar que fue, que es mucho más rica porque no tengo el problema del rango dinámico. Es decir, cuando tengo esa introducción muy pianísimo, muy por allá, muy en el fondo del cuarteto, en el concierto en la sala de conciertos se alcanza a escuchar muy bien. Y bueno, cuando llega uno al punto máximo del nivel dinámico, pues en la grabación hay una diferencia enorme entre ese pianísimo y estos fortísimos. Aquí lo que podía hacer era coger todos esos sonidos que estaban aislados y maximizarles el volumen, explorarlos y hacerlos más presentes y bueno, y se logró. Me parece a mí que se logra percibir más esa, como esa naturaleza de esos sonidos, algunos percusivos, el arco contra las cuerdas, por ejemplo, percutiendo las cuerdas contra el cuerpo del instrumento, algún tipo de fricción del arco, los pontichelos extremos, etc. Entonces, bueno, tomando este resultado, digamos que dije, bueno, tengo que completar un cuarteto de cuerdas, ¿cierto? Ese cuarteto tiene un segundo movimiento que está en remojo, pero dije, bueno, ¿y esto que acabo de hacer, qué tal si lo convierto en el tercer movimiento del cuarteto de cuerdas? Porque tiene los elementos, pero no es el primer movimiento. Entonces dije, bueno, voy a hacer una transcripción de esta sonoridad, una transcripción muy libre, pensando en que sea obviamente para un cuarteto. Y bueno, y de esa manera saqué digamos, todo lo que fue el tercer movimiento, las ideas principales de ese tercer movimiento de este mismo cuarteto número 2. Pero antes de que escuchemos ese otro cuarteto y que veamos algunos elementos, ese tercer movimiento, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Muy bien. Entonces, pasemos al cuarteto, al movimiento 3.
Carlos, ya está reproduciendo. ¿No se está oyendo? No. Bueno, sí, ya está reproduciendo. Creo que tienes que compartir pantalla primero para usar audio también, aun si no se está usando la pantalla. Ah, muy bien. Creo que ya me cuentan si de pronto en este momento funciona. Así se oye. Perfecto. Sí, ahí ya Ok, te escucho. ahora sí. Gracias, Carlos. No, a vos, gracias.
Bien, entonces estas eran 3 piecitas que quería mostrarles, el estudio para viola y estos 2 movimientos del cuarteto número 2, que me parece que están muy conectados y que como proceso compositivo pues es, digamos, por lo menos un ejemplo de cómo surgen algunas cosas, lo de la pieza para danza, esa idea de retomarse uno y tomar digamos, las grabaciones de sus obras y hacer algo con eso, ¿cierto? Me parece que pueden ser de pronto ideas interesantes y que bueno, hay una conexión entre estas piezas, digamos que a partir de una sola idea salen un cuarteto, bueno, casi un cuarteto porque el segundo movimiento está pendiente de terminarse, una pieza para danza, una idea de un estudio para viola. Entonces, bueno, quería como mostrar eso, ese proceso. Muy bien. Creo que hay algo más en el chat. Bueno, no. Sí, tenemos preguntas de Sí, Daniel Salcedo y luego de David Ortega. Gracias. Dale, Daniel. Sí, yo tengo son 2 preguntas para ti y la primera es como, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegaste o las conclusiones finales después de que de lo que llevas hasta ahora del cuarteto, porque como viniste no está terminado? Y la segunda es, ¿cuál fue la reacción del público ante la pieza para danza? ¿O cómo reaccionó el público? Bueno, a ver, digamos que en ese proceso aprendí mucho, primero que todo aprendí mucho y digamos que de cierta manera no rompe una barrera que es, digamos, la barrera de eso que se llama técnicas extendidas, de la notación para ese tipo de, digamos, de técnicas, de conocer, digamos, también la experiencia de los instrumentistas. Estas grabaciones o estas sesiones de lectura con Jack Quartet fueron supremamente valiosas porque en algunas de ellas, por ejemplo, en las primeras sesiones que tuvimos con ellos, hay una sesión de lectura y ellos te dan mucho de su, digamos, de su parecer como instrumentista sobre la pieza. Entonces te hablan sobre la notación, te hablan sobre la interpretación, te dan recomendaciones, que funciona para ellos, de pronto que no funciona. Entonces, no solamente sobre las técnicas nuevas, sino sobre ese proceso que va haciendo uno de conocer, de explorar el instrumento, es muy, digamos que es muy valioso. Finalmente, para el tercer movimiento, cuando terminé ese tercer movimiento, ellos fueron 2 veces, entonces ven la obra en un primer estado, luego terminábamos, todos los estudiantes de composición terminábamos nuestras obras, se las enviábamos y ellos elegían para hacer un concierto. Entonces esta fue una de esas piezas para el concierto, entonces teníamos como un poco más de retroalimentación. Entonces fue primero que todo pues un aprendizaje muy grande sobre esto. En ese sentido, en el sentido, digamos, técnico, pero también aprender a conocer el resultado de lo que uno a veces piensa o de lo que lee en el texto sobre qué es la técnica, darse cuenta que muchas veces la técnica es más o menos abierta, entonces lo que uno ve por internet a veces no sale, depende mucho del instrumentista también, que tan familiarizado esté. Y no solo para las cuerdas, en general para muchos instrumentos. Por ejemplo, esto de las técnicas extendidas, por ejemplo, los multifónicos en el clarinete es una cosa complicada, porque para cada clarinetista es casi es una particularidad, pues cada uno de ellos, lo mismo los saxofonistas, en general los instrumentos de viento. Entonces, primero que todo, un aprendizaje grande. En segundo lugar, esa exploración en el sonido de la que hablábamos ahorita, de entender el instrumento como, digamos, como de una visión más general. Y para mí eso se convirtió, digamos, en un lenguaje a explorar, no solamente en torno a las cuerdas, sino también a otros instrumentos. Entonces, digamos que eso no es nuevo, eso es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hay compositores que han llevado esto a unos niveles de mucho refinamiento, como Lachenmann, por ejemplo, en las cuerdas, es uno de estos compositores que experimentó muchísimo y llegó a unos niveles altísimos. Y de cierta manera también es, digamos, apropiar o por lo menos explorar. Para mí, digamos, es
un resultado que me interesa mucho y con el cual me siento bastante compaginado, pero también explorar esas técnicas y esas sonoridades que ya llevan, no sé, 50, 60 años muy consolidadas, que de pronto pues yo no las conocía, en nuestro ámbito no se conocían tanto, se están conociendo cada vez más. Entonces, básicamente fue pues un aprendizaje grande. Y descubrir también algo como de la voz interna que, como decía Felipe en su charla, que tiene sus peligros, pero que una vez uno ha explorado, también es interesante romper el molde y empezar una cosa nueva. Sí, ahí, por ejemplo, trabajé 3 piezas con esto para las cuerdas y luego traté como de moverme a cosas distintas, siguiendo, incorporando esas técnicas, ya no como digamos, como un elemento casi único en una pieza, sino como parte de muchos otros elementos que también está explorando. Sí, Johan menciona por aquí que Ferneyhough, lo mencionábamos ahorita, esa concepción de Ferneyhough no son las técnicas nuevas, las técnicas tradicionales, sino que es explorar el instrumento como un todo. Claro. Muy bien, no sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, claro. Daniel, perfecto. ¿Y había otra pregunta? Sí, ¿cuál fue la reacción del público ante la pieza para danza? Perdón. Ante la danza, bueno, a veces la reacción del público no es fácil de obtener, pero por lo menos de los compañeros del estudio de composición y mis profesores fue una buena, digamos, una buena reacción. Mi profesor de composición en ese momento, que se llama Josh Levin, un gran músico y gran persona, por ejemplo, había visto parte de mi proceso en los semestres anteriores en otras obras, conocía mis otras obras y mencionaba que, digamos, tal vez por haberme emancipado de la partitura y de pensar como un compositor y más bien pensar como un compositor de música popular de nuestro tiempo, con ese enfoque, digamos, del remix entre, digamos, como fin, digamos que había roto algunos moldes anteriores o me había dado como una nueva perspectiva a lo que estaba haciendo. Entonces ese es un comentario que me parece que es importante y que pues viene de una buena fuente y que me parece que dice algo sobre esta manera de trabajar que bueno, es interesante explorarla. Ok, gracias. Ok, a vos, gracias Daniel. Ahora tenemos pregunta de David Ortega. Sí, dale David. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A mí me causó mucha curiosidad, sobre todo por el proceso de la obra de danza, precisamente por la charla también que hubo con Felipe, por cómo cambiar esos procesos creativos. Entonces quisiera también de pronto si me comentas un poco más sobre cómo fue el proceso de esa pieza y cómo a partir de esa pieza se crea otra basada en esa. Sí, bueno, como les decía, un interés importante para mí en el doctorado fue explorar la música electroacústica. Para este momento ya había trabajado, creo que 2 años, primer año pues como estudiante de las materias de composición electrónica 1 y 2, donde veíamos básicamente técnicas de montaje y el montaje, el mixage pues que se utilizaban tradicionalmente, partiendo de un enfoque más o menos basado o centrado en la música concreta. Y en el segundo semestre ya había trabajado con Max y con otras maneras de producir piezas pues similares, pero a partir de otra herramienta. Y llevaba 1 año yo fui TA del estudio de música electrónica durante el tiempo que estuve allá, es decir, teacher assistant. Y bueno, ya había trabajado como mucho y estaba muy metido en eso de la música electrónica, entonces hice ese proceso, como les decía ahorita, el sound mining, que es básicamente coger la grabación y empezar a analizar la grabación, más desde qué sonidos me interesan, qué puedo tomar como objetos sonoros de esa pieza musical que ahora estoy analizando más como una grabación, para buscar objetos sonoros. Esos objetos sonoros obviamente en algunos momentos pasaron a ser como una especie de mega objetos sonoros porque tomé frases o tomé momentos completos
no digamos secciones, pero sí momentos más grandes que simplemente un sonidito de qué es lo que tradicionalmente se hace en la música concreta. Entonces ese fue el proceso, como empezar a escuchar esas grabaciones muchas veces, empezar a hacer marcas pues en el computador, mirar los sonidos que me gustaban, extraerlos, y una vez tenía esos objetos sonoros, volvía y escuchaba las grabaciones a ver con esos objetos sonoros qué combinaba, qué funcionaba para crear distintos niveles en la composición. Entonces ese fue, digamos, un primer momento. Adicionalmente, otra parte interesante es que el coreógrafo, que era otro estudiante de posgrado de danza, estaba ya trabajando en la coreografía porque la obra había que avanzarla. Entonces había momentos en la coreografía que estaban hechos y los pudimos tomar en video. Yo los tomé en video y los puse como video en la sesión de Logic que tenía, y a partir de esos movimientos que ya estaban siendo creados, de esa coreografía que ya en parte estaba establecida, fui tratando como de crear, bien fuera una sincronía o en otros momentos simplemente un contexto para lo que estaba generando en el movimiento. Entonces, creo que eso fue también muy positivo. El poder haber trabajado es una manera de trabajar digamos, para video, en este caso un video de la danza, muy distinto a musicalizar una escena, que es lo que normalmente uno se propone o se piensa como música para video. Aquí era musicalizar una coreografía, ¿sí? De cierta manera. Y otros momentos en los que ya yo compuse algo basado también en esos momentos, y a partir de eso el coreógrafo creó sus propias interpretación y siguió pues con la coreografía a partir de la música. Entonces esas interacciones y esas colaboraciones siempre suelen resultar muy interesantes y con resultados pues que claro, lo sacan a uno de su sitio de comodidad y te ponen en otro lugar donde a veces uno termina con cosas que normalmente no hace, con resultados inesperados. No sé si... Bueno, y no sé si hay una segunda pregunta, sí. No, era solamente y súper claro, pero me queda entonces ya una inquietud más, y en esta última pieza que nos mostraste, Claro. ¿usaste de pronto la coreografía como parte también en el proceso creativo, o ya solamente fue la parte sonora? Bueno, ese tercer movimiento básicamente fue también, hubo varios comentarios, otros profesores que me dijeron, una profesora por ejemplo me dijo, pues ya tienes el otro movimiento del cuarteto, ¿cierto? Ya más o menos conocías lo que estaba haciendo, no es sino que hagas la transcripción. Y me quedó sonando, no para hacerlo de una manera literal además porque no se puede, yo ahí estoy juntando una viola, un cuarteto de cuerda en múltiples capas, y pues no sería, digamos, lo lógico transcribirlo, pero sí hacer una versión de eso que se creó de manera, pues, con ese trabajo de estilo música electroacústica o remix, trasladarlo otra vez al cuarteto. Y obviamente tratando de que sea en sí independiente de esto. Creo que el resultado, pues, sí se independiza, aunque uno empieza a notar elementos comunes que son, me parece a mí, pues que antes están muy bien, antes a mí me gusta, incluso hay motivos, ustedes encuentran que hay motivos melódicos en los tres momentos, incluso en parte de la viola, y eso no me choca, citarme a mí mismo me parece que es algo interesante, que me gusta pues que pase en mis composiciones. Entonces sí, ese fue el proceso, me dediqué, simplemente lo fui escuchando y vi cómo transcribirlo y qué podía transcribir y qué cosas, digamos, iban a ser demasiado obvias y traté de cambiarlas. Ese fue como el proceso. Gracias, Carlos. Ok, con mucho gusto. Muy bien, creo tenemos muy poquito tiempo. Quisiera hablar bueno, habría otras cosas de qué hablar, pero tal vez el trabajo de grado, que es una obra distinta, es para orquesta, para sinfonieta, no para orquesta. Y hablar un poquito de ellas y tal vez mencionar algo cortamente y que escuchemos un pedacito de la pieza porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, como trabajo final es muy común en los Estados Unidos que se haga una pieza para sinfonieta. La sinfonieta es un ensamble que es básicamente una orquesta a uno.
Entonces hay un violín, una viola, un cello, un contrabajo, uno de cada uno de los instrumentos con piano y con percusión. Y es engañosamente, es un ensamble muy engañoso, es muy difícil. Nosotros tuvimos 2 sesiones de lectura con la sinfonieta y la primera sesión de lectura me provocaba ponerme a llorar porque nada de lo que yo había pensado que iba a sonar sonaba como era. Uno a veces piensa que un violín tocando solo, cuando toca una obra solista, pues digamos que tiene un poder de proyectarse y todo eso, pero aquí cuando el contexto es una sinfonieta, un violín solo, o incluso violín 1 y violín 2 haciendo algo, eso se pierde. Entonces, digamos que de la manera dura aprende uno que hay que tratar estas casi que familia de instrumentos como si fuera una sola cosa. Es decir, si uno quiere hacer algo para cuerdas, tal vez coja violín 1, 2, viola como un solo elemento y chelos y contrabajos como otro elemento. Bueno, si quiere que haya de pronto como unos contextos que respalden. Después de eso, entonces, seguí trabajando como en estas ideas que tenía. Básicamente es un concertino para saxofón alto y sinfonieta. La idea, digamos, general y extramusical de esta pieza es que el concertista, el saxofón, representa un instrumento que se perfila como alguien que genera un cambio, ¿sí? Y desde el principio empieza a establecer esos cambios. El saxofón empieza a hacer unos glisandos descendentes y a esos glisandos descendentes hay algunos instrumentos que se le empiezan a adherir y otros que se le empiezan a oponer. Una de las cosas por las que quise hacer este concertino es porque mi profesor director de tesis tiene mucha experiencia con la composición de conciertos. Ha escrito conciertos para cello, para contrabajo, para clarinete, violín, etcétera. Entonces, bueno, quería aprovechar como esa experiencia. Y una de las cosas importantes, digamos, que me queda de eso es, él me decía, bueno, un concertista, el solista, necesita aliados, ¿sí? Entonces, esos aliados hay que empezar a buscarlos y empezar a darlos en la composición y empezar a mostrarlos. Son instrumentos que le van ayudando a mostrar sus ideas y a apoyarse en ellos. Entonces, durante la pieza se va viendo eso. Creo que alcanzamos a escuchar la introducción. Esta es una grabación que utiliza esa lectura que hizo la sinfonieta, que es decente, con una parte MIDI para el saxofón. La parte del saxofón, para cuando se terminó, no era posible que el instrumentista la estudiara y la pudiera tocar, aunque estuve trabajando todo el tiempo de la mano con un saxofonista. Entonces, para presentar el resultado de la obra en la disertación, yo armé, encima de la grabación de la sinfonieta, armé lo que hacía el saxofón. Fue una tarea difícil porque, como se pueden imaginar, la sinfonieta no va manteniendo un tempo estable y entonces en MIDI me tocó hacer un montón de tomas para hacer que el saxofón MIDI se pegara a la orquesta, y fuera de eso hice algunos efectos que utiliza el saxofón como unos frulatos y unos trémolos, los cogí de grabaciones y los inserté con la nota que se debía hacer. Entonces, bueno, eso es un trabajo dispendioso. El resultado pues es más o menos está bien, es aceptable para entender de qué se trata. Entonces, vamos a escucharlo. Me parece que no vale la pena. Voy a ir mostrando de pronto algunos apartes de la partitura. La pieza se llama Fundamental Dissonance. La disonancia fundamental es basada en una frase de un filósofo que se llama George Lukács, donde básicamente él expresa que la disonancia es lo que puede generar cosas, lo que se convierte en un elemento generador. La disonancia es inestabilidad y la estabilidad no genera cosas, no genera movimiento, no crea, mientras que la disonancia crea. Entonces yo tomé un poco esta idea y también la llevé al punto donde exploro la disonancia en múltiples formas a través de la obra. Por ejemplo, la pieza básicamente es en un lenguaje que no es consonante, pero en algunos momentos introduzco elementos consonantes que serían la disonancia dentro del contexto general. Bueno, eso dentro de otros elementos que expresan disonancia.
Entonces voy a ir mostrando partes de la partitura, no voy a ir siguiendo la partitura tal cual porque pues no la alcanzamos a ver, pero tal vez pueden ir viendo algunas cosas ahí mientras pasamos la partitura y escuchamos la introducción de esta pieza. Muy bien, creo que podemos dejar ahí, esa era la parte introductoria. Es una obra más o menos de 13 minutos, donde se exploran varios momentos. Bueno, pero más o menos la introducción pues muestra un poco de lo que se trata. Son casi las 6 y de pronto un último comentario, o si Marco necesita hacer algún comentario. No, yo presento las conclusiones de pronto, pero dejo la palabra siempre a los estudiantes si hay algún comentario, uno más, porque sí, efectivamente estamos ya cerca de la hora. ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces quedamos muy precisos así. Carlos, yo te agradezco mucho, obviamente, A ti, Marco, a ustedes por la presencia y por la invitación. Imagínate, fue un placer. Y nada, te deseo lo mejor para lo que sigas y creo que
nos que seguiremos viendo. Me da mucho gusto que tú participes sin necesidad de invitarte también a las otras conversaciones. Entonces, espero de seguir viéndote la próxima semana, que como saben, creo ya todos los estudiantes, los presentes, será José Guillermo Martínez, compositor colombiano también, muy joven. Y entonces nos veremos ahí. Si Juan Manuel, como siempre, quiere decir algo, hay algunas informaciones, Juan Manuel, para dar a los estudiantes. Hola Marco, ¿cómo estás? No nada nuevo, pues si han estado presentes desde el primer coloquio, invitarlos siempre a que sigan a Contemporánea Fit, porque allí postearemos no solamente estos encuentros, sino en el futuro todo lo que estemos haciendo, todo lo que estemos adelantando en actividades. Darle gracias a los participantes por darle valor a este espacio y estar pues aquí presentes, y recordarles a los ponentes, a quienes participan también, que cualquier pieza que quieran compartir, no tiene que ser material audiovisual estrictamente, pero cualquier pieza que deseen que sea compartida y difundida, estaremos todo el año recibiendo material, dándoles pues los respectivos créditos y la visualización que quieran. Entonces aprovechen Contemporánea Fit pues como lo que es, una plataforma para que se muestre la música contemporánea y creemos comunidad como compositores. Eso es todo. Bueno, muchas gracias Juan Manuel. Carlos Toros, un abrazo nuevamente. Muchas gracias por tu charla y gracias a todos los presentes. Esta grabación, me parece, Carlos, sí habías ya aceptado, la podemos, creo, meter en la página de Facebook. Al final de este fin de semana aparecerá por ahí, apenas Juan Manuel pueda. Listo. Entonces, gracias a todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Carlos. Chao. A ustedes, gracias. Chao. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Claro que sí. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.